¿sí? Esa unidad ya está descubierta en el aula virtual, es la unidad número 2, que consta de dos partes. La primera parte que vamos a ver ahora y la segunda parte que vamos a ver la clase que viene. Hoy específicamente vamos a desarrollar la unidad temática número 2, la primera parte, la parte de realidad política. Entonces voy a salir un poquito de esta pantalla y voy a presentarles. Ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Alguien que active el micrófono? Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces, esa primera parte, vieron que dice Realidad Política parte 1, es la que vamos a desarrollar hoy, ¿no? La bibliografía que vamos a utilizar para esta unidad específica, tanto la primera como la segunda parte, ustedes la van a encontrar en el compendio de Artemio Luis Melo, ¿no? Que ya, como les pregunté y nadie tuvo inconveniente, seguramente lo han descargado. Y esta unidad específica, la primera parte, está a partir de la página 68, ¿sí? Corresponde en realidad al capítulo número 4 del libro, ¿sí? Este libro lo vamos a utilizar, como yo les comentaba la clase pasada, en varias de las unidades del programa que también les tengo que subir, que es muy similar al del 2025, ¿sí? Al programa del año pasado. Entonces, yo lo que voy a hacer es irle subiendo cada unidad temática al aula virtual, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta que es el mismo compendio que vamos a utilizar por lo menos hasta la unidad número 6, son 8 unidades. En esta clase específica vamos a trabajar en la primera parte el tema de la realidad política. Y para hacerles más o menos una breve síntesis de lo que vamos a hablar hoy, tienen ahí el contenido de la primera parte, ¿sí? Vamos a hacer una distinción analítica hablando del contenido de la realidad política, cuáles son los planos de la realidad política, la estructura política del orden interno, la estructura del orden internacional, el orden de integración, las alternativas de organización de la realidad política en el plano externo y vamos a finalizar con las fases de la realidad política, ¿sí? Y las características de la realidad política. Eso sería brevemente un temario de lo que vamos a estar desarrollando hoy. Bien. Entonces, una consulta. Sí. ¿Todo eso sería con respecto al material del compendio de Melo? ¿Cómo? Perdón. De nuevo. ¿Todo eso sería en el compendio de Melo? El compendio de Melo consta de, ustedes van a encontrar la bibliografía desde la unidad 1 hasta la unidad número 6. De la 1 a la 6 es ese compendio, por eso les recomiendo que lo descarguen entero, porque son muchos capítulos, digamos, del compendio de Melo. Y para las otras unidades restantes, que es la 7 y la 8, vamos a utilizar otra bibliografía, ¿sí? Pero para las 6 primeras, con el compendio está. Son unidades medianamente cortas, entiendo que en otras materias tienen mucha más bibliografía, pero bueno, también es una cuestión, digamos, de elección de cátedra de cada una de las materias. Ahora, como cambió el plan, entiendo que filosofía lo tienen también, tienen esa materia en primer año. Así que, bueno, nosotros tenemos 2 libros en realidad. El compendio de Melo y después otra bibliografía para la unidad número 7 y la unidad número 8. ¿Alguna duda con respecto a la bibliografía? ¿O puedo comenzar? No, perfecto, profe. Bueno, les voy a pedir que silencien el micrófono, así no tenemos interferencia. Y bueno, entonces vamos a comenzar, como les decía, el tema de hoy, que nos toca la primera parte haciendo una distinción analítica de lo que es la realidad política, ¿no? Entonces nosotros podemos comenzar diciendo que la realidad política se encuentra, o la vamos a poder encontrar, o forma parte de algo más amplio, ¿no? Que es la realidad social, ¿sí? Y que a su vez se puede distinguir esta realidad en realidad natural o del plano humano. Con respecto a la realidad social, que nosotros decimos que en la cual está inmersa esta realidad política, está inmersa dentro de esta realidad social, ¿qué es la realidad social en realidad? Se puede decir que la realidad social es una percepción que tienen los individuos del mundo. Es la percepción que nosotros tenemos de lo que nos rodea, del mundo que nos rodea,
¿sí? Esa sería la realidad social. Esta percepción en realidad se construye, por ejemplo, a través de la cultura, de la educación, de las tradiciones, ¿sí? De los valores o de la identidad de cada persona, ¿sí? Los sujetos crean la sociedad, ¿sí? Podemos decir que la sociedad es un producto humano. Entonces, esta realidad social es la percepción que nosotros tenemos de aquello que nos rodea, ¿sí? Lo político, ¿sí? O la realidad política, en realidad lo político en sí, se va a corresponder con un subsistema dentro de algo más amplio, más grande, que es el sistema social, ¿sí? Y en el cual está inmerso. Lo político está inmerso como un subsistema del sistema social, que es algo mucho más amplio, más grande, como ya les había dicho. Ahora, ¿cómo está compuesta esta realidad política? Esta realidad política, como yo les mencioné la clase pasada, es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y acá vamos a encontrar que está conformada por dos cosas, por hechos o fenómenos que tengan una incidencia política, ¿sí? Y acá también vamos a encontrar a la persona, ¿sí? La persona, cuando nosotros persona en teoría política nos vamos a referir a los individuos, ¿sí? A las instituciones, ¿sí? O a la orientación política que se tenga dentro de una comunidad. No va a ser solamente la persona física. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a volver un poquito. La realidad política está compuesta por hechos o fenómenos que tienen una incidencia política en donde encontramos a la persona en general, ya sea persona humana o a las instituciones, ¿sí? Y en donde también vamos a poder encontrar dos planos, ¿sí? Por un lado, el plano interno y por el otro lado, el plano externo, ¿sí? Entonces, en el plano interno, la realidad política vamos a poder identificarla con el Estado, ¿sí? El Estado soberano, o también lo podemos llamar el Estado-nación, ¿sí? Ese que se encuentra caracterizado porque encontramos una relación de mando-obediencia, ¿sí? Hay una relación de mando-obediencia entre los gobernantes y los gobernados. Aquí estamos hablando del plano interno y que también vamos a poder distinguir la esfera pública de la esfera privada. Todo hablando dentro del plano interno, diferente al plano externo, donde no vamos a encontrar esta relación de mando-obediencia, ¿sí? Ya vamos a ver las características de cada uno, ¿sí? Pero para ir adelantándoles, podemos decir que en el plano interno tenemos una relación de mando-obediencia y en el plano externo esta relación no existe, ¿sí? En el plano interno nosotros podemos hacer referencia a la construcción de una estructura política, ¿sí? En esta estructura política, los miembros de esta estructura política lo que buscan es el fin común. El fin es el bien común, ¿sí? Entonces, en este sentido, en el plano interno, entramos en esta relación de mando-obediencia. Por otra parte, tenemos, digamos, podemos observar, ¿no es cierto?, que los fenómenos y los hechos políticos que yo les mencioné también se desarrollan en otro plano de la realidad política, que es el plano externo, ¿sí? Que tiene su identificación con la órbita internacional. Recuerden que en el plano interno hablábamos de Estado-nación, ¿sí? Del Estado, de su estructura. En el plano externo vamos a hablar de la órbita internacional. Este plano, sin duda, es importante, ¿no? Y tiene incidencia muchas veces en el resto de la realidad política, ¿sí? Ya que el plano interno se encuentra vinculado, nosotros nos encontramos vinculados al plano internacional. Piensen ustedes que nosotros recibimos de diferentes maneras, y si hablamos con la expansión de las redes sociales, por ejemplo, gran cantidad de información de todo tipo, todo el tiempo estamos recibiendo información. Nosotros nos podemos enterar de lo que sucede al otro lado del mundo de una manera simultánea, ¿no? En el mismo tiempo que algún acontecimiento está pasando al otro lado del mundo o que va sucediendo, nosotros lo podemos ver de manera simultánea, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos
en el coronavirus, cómo se dio el coronavirus, nosotros íbamos viendo cómo se desarrollaba, digamos, esta pandemia de este lado del mundo casi en simultáneo, en tiempo real. Entonces, pensemos que cualquier hecho en realidad, como una guerra o como el impacto de un virus, ¿sí?, que geográficamente se origina de forma muy lejana, de forma muy remota de nuestro territorio, tiene una incidencia, ¿no es cierto?, en la órbita global, ¿no? Nos incide, sin dudas. Bien, entonces, nosotros teníamos el plano externo también, que tiene características muy diferentes y distintivas respecto del plano interno, ¿no? En ambos planos nosotros nos encontramos hablando de la realidad política, de este objeto de estudio que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de las unidades. Y eso quiero traerlo y quiero que lo tengan presente, ¿no? Porque una de las características a las que hacía referencia hace un momento, y como también lo menciona Melo, es que este plano externo está conformado por estados, sujetos-estados. Estados que se relacionan entre sí, no encontramos este presupuesto de mando-obediencia que nosotros mencionábamos cuando nos referíamos al plano interno. Este mando-obediencia que encontramos en un Estado donde hay gobernantes y gobernados, ¿no? En la órbita internacional o en el plano externo, como también lo vamos a llamar, no está presente esta relación mando-obediencia y no está presente, al menos formalmente, ¿no? Y esto se debe a que la comunidad internacional, como nosotros la concebimos, está compuesta por estados soberanos, estos estados soberanos que son independientes, ¿sí?, desde la óptica o desde la mirada del derecho internacional, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante que esto un poco se desdibuja, ¿no?, esta independencia, pero bueno, ya la vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cómo se relacionan estos estados, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos estados? A ver, alguien que abra el micrófono y pueda aportar alguna idea de cómo piensan que se relacionan estos estados. Con diplomacia, profesor. ¿Cómo? Con diplomacia. Saben que no los escucho. A ver, voy a subir mi micrófono. No sé si el compañero o soy yo, a ver. Sí, decime de nuevo, a ver ahí, si te escucho. Dije a través de la diplomacia. A través de la diplomacia, muy bien. Puede ser una forma de relación. ¿A alguien se les ocurre otra forma de relacionarse? Comercio, buen día. El comercio, buen día. Del comercio, de soberanías. Sobre la soberanía también. Bueno, estos estados tienen formas de relacionarse, ¿no? Como tienen relaciones de poder, ¿no? Pero estas relaciones que hay entre las naciones se dan por medios de tratados, por medios de alianzas, ¿sí?, que se hacen entre países. El autor dice que hay una relación entre amigos o enemigos, ¿no? Y acá nosotros podemos ver que estos tratados internacionales por los cuales se relacionan los diferentes países, ¿sí?, es un instrumento muy importante, ¿sí? Es un instrumento muy importante que constituye en realidad un principio de las relaciones entre los estados, ¿sí? Y que nos marca por ahí, que nos marca en realidad la igualdad soberana de los estados que firman esos tratados. Y en relación a esto, Argentina, desde el año 1948, ¿sí?, suscribe la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en 1994 se incorpora a la Constitución en el artículo 75, inciso 22, un conjunto también de declaraciones, de tratados y de pactos internacionales que cobran fuerza de ley, ¿no? Ustedes en derecho tenemos nosotros la pirámide jurídica, que es la pirámide de Kelsen, donde tenemos una jerarquía de normas, ¿sí?, que tienen una prelación de mayor a menor, pero para que ustedes más o menos tomen
en consideración cuál es la jerarquía de un tratado internacional, está, digamos, a la par de la Constitución Nacional, ¿sí? Tiene la misma importancia de nuestra Constitución Nacional. Por debajo estarán las leyes, los decretos, las ordenanzas, pero digo, tiene una jerarquía muy importante, ¿sí? A la hora de ver cuál sería, digamos, en la jerarquía, el orden de las leyes y de los tratados. El tratado está a la par de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, podemos ver que los estados entre sí poseen diferentes particularidades que los diferencian a unos de otros, ¿no? Podemos ver que encontramos, por ejemplo, economías diferentes entre los países, diferentes recursos, diferentes ideologías, ¿sí? Y diferentes formas de ejercer el poder. Pero a la mirada del derecho internacional, todos los estados son soberanos e independientes y también iguales, ¿no? Y aquí no encontramos esa relación de mando-obediencia que ya, digamos, ya que se trata de estados igualitarios. Por otro lado, desde la realidad política, vamos a encontrar, como yo les mencioné al inicio, junto con los hechos políticos, a la persona política, ¿sí? La persona política como miembro de la comunidad política, ¿sí? Que intenta conformar un orden social. Este orden social lo que hace es expresar valores, ¿sí? Creencias, expresa intereses que tiene una comunidad determinada. Y esto supone el paso de la esfera de lo privado a lo público, ¿sí? Lo privado, recordando que lo privado en realidad es aquello que el individuo puede hacer en su ámbito y decidir, ¿sí? Yo puedo decidir, por ejemplo, pertenecer a determinado partido político o puedo elegir comprar determinado bien, ¿sí? En cambio, esto, digamos, el orden social ya incumbe al ámbito público, ¿sí? A modo de síntesis, para poner en limpio un poco lo que vamos conversando, de lo que venimos hablando, nos estamos refiriendo al contenido de la realidad política. Y acá, encontramos dos planos. Un plano interno, que se refiere a la organización del Estado, a la estructura, a su funcionamiento, ¿sí? Y la que tiene como fin perseguir el bien común. Por el otro lado, vimos también que hablamos del plano externo, y acá mencionábamos que el sistema político internacional estaba compuesto por estados, ¿sí? Estados que son iguales e independientes desde la mirada del derecho internacional, ¿no? Entonces, nosotros nos referimos a las formas de relación, ¿sí? Y vimos que en el plano interno se daba una relación de mando-obediencia, ¿sí? Donde encontrábamos a los gobernantes y donde encontrábamos a los gobernados. En contraposición, también nos referimos al plano externo, donde no encontrábamos esta relación de mando-obediencia, y esto se debía, como ya les mencioné, a que en la comunidad internacional encontramos estados soberanos e iguales, ¿sí? Ahora, si hablamos del tipo de orden, ¿sí? De la realidad política, el tipo de orden en el plano interno es de subordinación y el tipo de orden en el plano externo es de coordinación. Nosotros, a lo largo del tiempo, se han intentado crear, en realidad, formas de gobierno mundial, ¿sí? Cuyo objetivo el objetivo principal de esto fue asegurar la paz mundial y además brindar seguridad, ¿no? Estos intentos por crear un orden similar a los que tienen los países como nosotros los conocemos no se pudo, ¿sí? Me estoy refiriendo a un orden global. Pero sí hemos encontrado o podemos encontrar diferentes alternativas para la organización o la coordinación de los países, ¿no? Y podemos mencionar a una de ellas como es la Organización de las Naciones Unidas, que nace en el año 1945 a través de la Carta de San Francisco y que es el resultado de tratados de paz que se dieron y que tuvieron como objetivo, como fin, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Declaración de las Naciones Unidas, así como nosotros la conocemos,
se intenta crear en 1918 la que es conocida como la Sociedad de Naciones, y que fracasa en realidad por múltiples razones, pero sobre todo fracasa porque el objetivo era evitar la Segunda Guerra Mundial. Luego de finalizada la primera, lo que no se pudo concretar, y entonces fracasó, ¿sí? Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crea Naciones Unidas con un sistema de órganos internos y de coordinación de voluntades entre los estados soberanos, y lo que hace en realidad es propiciar o garantizar la paz y la seguridad internacional, ¿no? Este es el sistema que nosotros tenemos ahora, pero es un sistema de coordinación de voluntades que no implica, lo que yo les decía recién, una relación de mando-obediencia, porque no hay, digamos, un país que, digamos, mande sobre otros, ¿sí? Sino lo que hay es reglas internacionales, ¿sí? Para que se pueda gobernar, para que todos los estados puedan ejercer su propio gobierno. Entonces, bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre los Profe, planes? disculpe, las fechas, ¿podría repetir, por favor? La fecha de la creación de las Naciones Unidas en el año 1945, y la Sociedad de Naciones, que fue anterior, en el año 1918. Bien, muchas Bien, gracias. entonces vamos a pasar ahora a la estructura política del orden interno. Todos pueden ver la pantalla, nadie tiene problema con eso. Les sugiero también que descarguen los Power, ¿no? Porque es como la guía de estudio de las unidades que vamos desarrollando. Bien, vamos a ver ahora entonces la estructura política del orden interno como del orden internacional. Profe, Sí. hay en el orden externo, cuando se habla de una cierta igualdad de los países, de los estados. Del orden internacional. Claro. A ver, un poco yendo a la realidad, en el caso de Venezuela con Estados Unidos, es como que en la práctica no se estaría, hoy, en la actualidad por lo menos, es un poco como que, no sé si sería la excepción o no se da el caso, porque incluso con Estados Unidos, con muchos países con presiones económicas, si no obedecen, digamos, siempre se da un bloqueo económico. Claro. Y yo creo que ahí, más allá de que podemos compartir o no el estilo, la forma del gobierno o la forma de Venezuela y de los dirigentes que hay ahí, que en otro plano creo, vamos netamente al Estado soberano que ha sido invadido, usurpado, y donde hoy, digamos, se tuvo que someter a ciertas reglas como para... Claro. Entonces... Sí, desde el derecho, por eso decía, desde la óptica del derecho internacional, todos los países son soberanos y tienen igualdad de condiciones. Ahora no podemos negar que hay diferentes cuestiones que pasan, como vos lo mencionabas, también por las económicas, que hacen diferente un país de otro, ¿no? La comunidad internacional se encuentra caracterizada por estados soberanos iguales ante el derecho, ¿sí? Esto quiere decir que, digamos, todos los estados deberían tener derecho y responsabilidad internacional por los actos, ¿no es cierto?, que cometen en igual forma, ¿sí? En realidad, en el plano internacional, por ejemplo, en la órbita económica, esto no sucede, ¿sí? Pero tampoco sucede en otros planos. Pero es porque existen condicionamientos que hacen que los estados posean mayor o menor margen de acción o de obra que otros, ¿sí? Esto tiene que ver con condicionamientos que, para el caso de las economías, por ejemplo, en desarrollo, se vincula con, por ejemplo, los préstamos internacionales que se piden a organismos internacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Entonces, hay otros también que son de carácter político, por ejemplo, los países que responden a sistemas económicos o ideológicos, ¿sí?, de los cuales dependen. El caso de la vinculación con China, podríamos mencionar. Entonces, podemos pensar que el sistema, en este sentido,
de China, por ejemplo, y los estados y las economías nacionales responden a un determinado ordenamiento. Entonces, existe sí en la comunidad internacional una distribución de poder, ¿sí?, que queda fuera de lo que nosotros tenemos que ver y estudiar en esta unidad, pero esa distribución de poder que forma parte de la realidad política en el plano internacional externo, ¿sí? Y nunca es una distribución igualitaria de poder, ¿sí? Entonces vemos que desde la ley o desde la visión del derecho sí deberían ser igualitarios y soberanos, pero también hay una cuestión de poder y de otros condimentos que hacen que un país tenga mayor o menor poder y mayor o menor poder de obra que otros, ¿no? Eso, digamos, es una realidad y es una realidad política que nosotros no podemos desconocer, ¿no? Pero queda fuera del margen o del estudio de lo que ahora tenemos que ver. Está muy bien tu comentario. Alguien, no sé si querés hacer otra acotación, otro comentario respecto a eso. No, profe, muchas gracias. Bien, bueno, entonces vamos a ver ahora la estructura política del orden interno. Espérenme que voy a dar, antes de comenzar, voy a dar ingreso a mi compañero. Cuando ustedes quieran, esto lo vuelvo a aclarar, cuando ustedes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, habiliten el micrófono, porque como estoy en otra ventana con el Power, entonces no los puedo ver. Buen día, profesora. Una consulta. Lo que está queriendo decir entonces que nosotros vamos a ver únicamente la teoría, no vamos a ver la realidad. Sí, vamos a ver, pero específicamente en esta unidad lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a los conceptos básicos de qué es el orden externo, cómo está compuesto, qué es el orden interno, cómo está compuesto, pero a la vez ustedes pueden ir, digamos, según la temática que estamos trabajando, ustedes pueden ir haciendo aportes, como lo hizo el compañero. Está muy bien eso. Pero, digamos, tenemos que seguir el orden del programa. A la vez de que seguimos el orden del programa, podemos ir viendo cómo se aplica una u otra cosa según la categoría analítica que estemos desarrollando. Por eso les digo, cuando ustedes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, habilitan el micrófono porque no los puedo ver si levantan la manito. ¿Se entiende? Perfecto, o sea, vamos a hacer hincapié en lo ideal y vamos a comentar apenas la realidad. Perfecto. Sí, vamos a hacer hincapié en las categorías analíticas que ofrece el autor y de ahí podemos ir viendo si en alguna forma se contradicen o no, o podemos ir analizando la realidad, digamos, en base a la categoría analítica que nosotros estemos estudiando en este momento. Bien, entonces voy a la estructura del orden interno. Habíamos mencionado hace un momento que es aquella estructura por la cual los estados se organizan, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las características de la estructura política del orden interno? Antes de esto, nosotros me gustaría citar, ¿sí?, una característica que quería mencionarles, que en el orden interno encontramos tres poderes. Como ustedes saben, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? El poder judicial es el que va a regular las relaciones e intereses de la comunidad, ¿no? Y que también va a organizar procesos o procedimientos que tienen que ver, por ejemplo, con las elecciones, con la organización de los partidos, en la Constitución, los órganos, digamos, con toda la organización. Es decir, que va a regular la acción política de los poderes, ¿sí? Bien, ahora yendo a la estructura política del orden interno, una de las características principales de la estructura política del orden interno es el monopolio de la fuerza, ¿sí? Este monopolio de la fuerza se encuentra concentrado en el Estado, ¿sí? Referido a un Estado de Derecho, ¿no? Del cual después más adelante vamos a hacer una breve mención. Bueno, este monopolio de la fuerza se encuentra entonces concentrado en el Estado, ¿sí? Y es la consecuencia en realidad de una evolución histórica, ¿sí?, que hasta llegar al Estado moderno, ¿no? El Estado es el que tiene el uso legítimo de la fuerza
para garantizar en este sentido el bien común dentro de una comunidad, ¿no? Decíamos entonces que una de las características principales de la estructura política del orden interno es el monopolio de la fuerza, ¿sí?, que se encuentra concentrado en el Estado. Esta concentración de la fuerza implica, como ya habíamos mencionado, una relación de mando-obediencia, una relación de subordinación. ¿Subordinación entre quiénes? Entre los gobernantes y los gobernados. Y que nosotros podemos encontrar nosotros vamos a encontrar un Estado de Derecho en el que estamos regidos por normas, por leyes, y es en el que vivimos actualmente. En este sentido, el Estado de Derecho utiliza esa fuerza legítima para actuar en contra de los ilícitos, ¿sí? De los ilícitos o de las violaciones al orden preexistente, ¿sí? Las cuales son sancionadas y procuran el mantenimiento o el restablecimiento del orden en su estructura y en el bien común, ¿sí? Y esto último se refiere el autor, cuando ustedes lean la bibliografía, a el deslinde de las cualidades de ordenación y subordinación. Lo menciona así el autor. Los gobernantes tienen la cualidad del uso legítimo de la fuerza, ¿sí?, con respecto a los gobernados, que somos nosotros, la que queda subordinada a una finalidad que ya la mencioné, que es el bien común. Es decir, el gobernante tiene el uso legítimo de la fuerza, ¿sí?, actúa en nombre del Estado, pero este uso posee carácter excepcional, ¿sí?, y bajo la forma permitida también, ¿sí? Puede ser utilizado también por los particulares en forma, por ejemplo, de legítima defensa, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá tenemos la estructura del orden interno. Ahora vamos a ver cómo es la estructura del orden internacional, ¿sí? Nos vamos a referir al segundo. Entonces, la estructura del orden internacional, nosotros veíamos en el monopolio de la fuerza concentrado en el Estado, ¿sí? Es un poder de coacción legítimo que tiene el Estado. En el orden internacional, ese uso no lo encontramos de esa forma. No existe, digamos, un orden, una fuerza concentrada en un único órgano que ejerza, digamos, este poder. Porque aquí nosotros estamos hablando o venimos hablando de lo que son los estados soberanos, los estados independientes, ¿sí? Entonces, no encontramos aquí una concentración, ¿sí?, de un uso de coacción en un único órgano. Encontramos, sí, una distribución moderna del poder, ¿sí?, una pluralidad de estados que son soberanos, que son independientes y que generan, en realidad, un orden internacional al que nosotros vamos a llamar orden de coordinación. Nosotros vamos a tener un orden de coordinación. Cada estado va a tener su poder y este poder lo vamos a poder visualizar, ¿sí?, en mayor o en menor medida, pero esto no les va a quitar soberanía, digamos, a los demás estados, ¿sí? Como ya mencionamos hace rato, hay otros condimentos de poder y otros condimentos que trae la economía, ¿no es cierto?, que sí hacen que un estado posea mayor poder que otro y tenga mayor o menor margen de acción. Entonces, retomando un poco, no existe una fuerza de coacción, sino que esa se encuentra descentralizada, vamos a decir. Entonces existen, ¿por qué descentralizada? Porque existen estados independientes, estados soberanos, al menos desde lo formal, ¿sí?, desde el deber ser. Luego, sí, como les decía, hay estados que ejercen mayor poder o mayor capacidad de influencia que otros, ¿no? No encontramos un orden supraestatal que pueda organizar estos estados soberanos jurídicamente iguales. Es decir, no existe un superestado mundial que nos gobierne a todos, ¿sí? Dice el autor que hay una ausencia de supraestado mundial. Entonces, podemos decir que estos estados en sus relaciones solo se van a obligar mediante su propio consentimiento, ¿no?, ya sea en forma expresa,
en virtud de los tratados, de convenciones, de pactos, como mencionábamos, o de manera también tácita, ¿no? En virtud de costumbres, pueden ser de usos internacionales, ¿sí? Y los principios generales del derecho, pero no como un mandato proveniente de una autoridad supraestatal que asuma ese carácter y la forma, digamos, en que se presenta la ley en el ámbito o en el orden interno. Encontramos, sí, en el plano internacional, un orden de coordinación que lo que hace es permitir mantener la paz internacional, ¿sí? Ante eventuales, por ejemplo, conflictos, evitar guerras, evitar enfrentamientos, evitar hechos graves que puedan surgir en la comunidad internacional. Un momento, por favor. Bien, bueno, disculpen, me estaba quedando sin batería en la computadora. Bien, en el orden, entonces, hablábamos del orden, en el orden internacional, teníamos el orden de coordinación, ¿sí? Encontramos, sí, organismos internacionales, como por ejemplo ya lo mencionamos, como Naciones Unidas y como otros órganos internos que ayudan a la coordinación, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el Mercosur, puede ser UNASUR, puede ser Unión Europea, ¿sí? Que ayudan a este orden de coordinación. El Mercosur, por ejemplo, tiene como objetivo principal propiciar un espacio común y generar oportunidades comerciales y de inversión, ¿sí? A través de la integración competitiva de las economías nacionales, ¿no? Ustedes saben que Argentina está dentro del Mercosur, tenemos otros estados también parte, Brasil, ¿sí? Paraguay, Uruguay, Bolivia, que estaba en un proceso de adhesión, ¿sí? Y otros países también asociados. UNASUR también es la Unión de Naciones Sudamericanas, también es una organización intergubernamental, ¿sí? Que está dotada de personería jurídica, y el objetivo también acá es contribuir, ¿sí? A la participación, ¿sí? Que es consensuada, a brindar un espacio de integración, ¿sí? Y de unión en lo que tiene que ver con la cultura, lo económico, lo político, ¿sí? Lo social. Entonces, todos ellos son organismos que ayudan a la coordinación entre los países. Todos estos bloques regionales lo que buscan es coordinar voluntades y además nos permiten sancionar de alguna forma acciones de carácter ilícito, ¿sí? Como puede ser cualquier acción que perjudique a otro Estado. Es decir, actos por parte de estados que violan normas que están preestablecidas por esos estados, ¿sí? A través del derecho internacional. Esto es lo que se conoce como el orden de coordinación, ¿sí? Diferente al orden de subordinación del que estábamos hablando cuando hablábamos del orden interno. Bien, entonces, nosotros vamos ahora... Profesora, una consulta. Hace un tiempo se había intentado crear lo que era el Parlasur. Sí. ¿Eso cómo quedó? ¿Está vigente? ¿Quedó en el camino? ¿Qué fue de eso? Eso es de derecho internacional, pero lo que yo sé es que eso no logró, digamos,
concretarse, sí estaba en vías de armar, sí, de armarlo, pero yo creo que eso no, la verdad que pertenece al derecho internacional, desconozco, digamos, si se llegó a hacer, pero por lo que yo sé, estaba en vías de poder concretarse. Desconozco si se pudo hacer, la verdad que no sé, muy específico de derecho internacional, pero bueno, lo podríamos ver para charlarlo. Son diferentes tipos de organismos que lo que hacen es ayudar a la coordinación de los países. Tenés también la Unión Europea, la Corte Internacional de la Haya, la Corte Penal Internacional, todos son organismos que ayudan a eso, pero específicamente, como vos me estás preguntando, no sé si... Sí. Entrarían entonces como orden de coordinación. Entraría como, exactamente, entraría como un organismo que ayuda a la coordinación entre países, que es de lo que nosotros estamos hablando. Hay muchos, realmente hay muchos. También específicamente ese no sé. Sí. Bien. ¿La OMS también entra ahí? Sí, la Organización Mundial sí, también. Todos son organismos que ayudan a la coordinación. ¿Por qué? Porque como veníamos hablando hace rato, no existe un organismo supramundial que pueda organizar a todos los países, porque todos los países son soberanos. Entonces, sí se crean estos organismos para ayudar a la coordinación de los países y a la paz y a la seguridad jurídica entre los países. ¿Está? Lo que pasa es que por ahí, qué sé yo, esto tiene para disparar para un montón de lados y algunas cosas son específicas, no de mi materia, sino del derecho internacional. Entonces, bueno, algunas cosas específicamente sí podemos charlarlas, pero no les puedo dar una clase de derecho internacional porque excede a esta materia, ¿se entiende? Entonces, bueno, igual todos los aportes, si alguien conoce, digamos, lo que está contando la compañera y dice, la verdad es que yo leí que esto no se dio, abren el micrófono y es una clase para aprender todo, pero es tan amplio que uno tiene que, bueno, que explayarse y en realidad podés disparar para cualquier lado, para la Corte Penal Internacional, y me dirá, ¿cómo va la Corte Internacional? Y bueno, la Corte Internacional es un tribunal de última instancia para el juzgamiento de crímenes, por ejemplo, graves y de lesa humanidad. Pero si ustedes me preguntan ahora, ¿cómo está la Corte Penal Internacional? Bueno, es un tema demasiado específico que compete al orden internacional y que excede en realidad al marco de esta materia. Pero los aportes siempre valiosos y aprendemos de todos los aportes que ustedes hagan, obviamente. Profe, el Mercosur, el Parlasur, digamos, sí se creó, sí existe. Ajá, ahí está el aporte del compañero. Bien, sí. De hecho, no sé si se acuerdan los compañeros que nosotros en las boletas, en la votación, no me acuerdo cuál fue la última, digamos, se eligió, creo que fue en el 19 o 23, se eligieron quiénes nos iban a representar, quiénes nos iban en el Parlasur. Y en el caso, en cada provincia elegía representante para el Parlasur. La verdad que lo voy a buscar a ver ahora cómo está eso, pero bueno. Sí, de Jujuy tenemos un representante, digamos. Del Parlasur. En el Parlasur, sí. Bueno, ¿ves? Ahí está el aporte del compañero de Derecho Internacional. Muy bien. Bueno, agradezco el aporte. Esta materia se va a ver desde el punto de vista de gobernantes y gobernados y no de representantes, o sea, va a ser un sistema netamente sobre ejercer el poder, no de los derechos. Y esta materia tiene diferentes unidades, o sea, nosotros vamos a ver diferentes unidades temáticas donde específicamente no sé si me podés repreguntar para ver, yo les puedo pasar el programa para que ustedes vean todas las unidades y el contenido de la asignatura, pero específicamente esto, digamos, son categorías analíticas donde nosotros vamos a poder ir viendo la categoría que nos trae el autor y de ahí podemos quizás analizar algún punto específico o no que ustedes traigan de la realidad, ¿sí? Pero nosotros no nos podemos, digamos, porque el estudio es un estudio, digamos, que debería tener características científicas. Muchas veces nosotros acá nos paramos, ustedes quizás han escuchado hablar del ser y del deber ser,
¿no? Una cosa es lo que por ahí dice la ley y nosotros podemos traer una situación analítica y decir, sí, realmente esto, como en el caso, digamos, del poder que hay entre los estados y de las economías y de la igualdad entre los estados, quizás la letra de la ley queda trunca, ¿sí? Pero, bueno, ahí está, nosotros lo analizamos, pero de acuerdo a la categoría analítica que nosotros estemos viendo. La verdad es que la política da para que nosotros nos vayamos por las ramas y podamos traer un montón de situaciones y un montón de cosas, pero muchas veces exceden la materia, ¿sí? Nosotros nos tenemos que centrar a las categorías analíticas que tiene la cátedra y el programa, y de ahí podemos charlar, digamos, o mencionar determinadas situaciones, pero esta materia da para que hablemos de un montón de cuestiones de derecho internacional, por ejemplo, pero excede a esta materia, ¿sí? Yo tengo que tocar, por ejemplo, qué es el ámbito externo y de ahí analizar la categoría, pero realmente da para que nosotros nos quedemos hablando de derecho internacional 2 horas, que excede porque no es mi materia de derecho internacional. ¿Se entiende lo que digo? O sea, de la categoría analítica nosotros analizamos yo lo que apuntaba más que nada es, por ejemplo, que usted habla de ejercer el uso de la fuerza, del poder, y la mayoría de las constituciones internacionales, como la nuestra, por ejemplo, no se refiere, digamos, al uso del poder, sino de la representación, como inicia el preámbulo de la Constitución argentina. Nosotros los representantes del pueblo argentino, no dice nosotros los gobernantes. A eso me refiero, a cómo está encarada la materia. Ah, bien, no, sí, ahora le entendí. No, lo que pasa es que el autor habla de que, digamos, en el ámbito interno hay gobernantes y gobernados. O sea, eso es una realidad de nuestro orden. Digamos, hay personas que nosotros elegimos mediante el voto, que son las personas encargadas de la conducción, digamos, de la política y de la nación, digamos. Y por otra parte estamos el grueso, que somos nosotros los gobernados, que tenemos que acatar, digamos, normas y leyes que están dentro de esa estructura interna, ¿sí? Y que se sanciona y que nosotros tenemos que obedecer porque estamos dentro de un régimen, digamos, social, ¿sí? Donde tenemos que acatar de un orden social, ¿sí? Entonces estamos regidos por eso. Entonces estamos al principio, donde nosotros hacemos esta distinción entre gobernantes y gobernados. Sí, claro que hay una constitución y hay leyes y hay derechos detrás, pero estamos en el principio que dice que hay gobernantes y gobernados, y eso está dentro de una estructura interna que la acabamos de ver, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, tenemos que empezar por lo básico, ¿sí? Porque, como ustedes saben, bueno, yo en la primera clase también les dije, esta materia o este primer año tiene personas de muchas edades y muchas, por lo que estuve viendo, porque estuve leyendo ahí la actividad que ustedes hicieron en el aula virtual, muchos recién salen, digamos, de la secundaria. Entonces, hay conceptos básicos que nosotros tenemos que desarrollar para que las personas que salen de la secundaria y que no tienen quizás un recorrido otro recorrido universitario u otra trayectoria escolar más que hasta la secundaria, porque acaban de salir de la secundaria, puedan entender, digamos, cómo se va dando el funcionamiento, en este caso que estamos hablando de la unidad número 2, del orden interno y del orden internacional desde el principio, ¿sí? Después, lo que tiene que ver con la Magna, la Constitución y las leyes, eso sí está, pero va por otra vía. Lo van a ver quizás en derecho constitucional o en otra materia, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a analizar son categorías analíticas que nos trae el autor de diferentes temáticas. Por ejemplo, vamos a ver burocracia, vamos a ver un poco de poder, ¿sí? Desde esas categorías analíticas, pero siempre desde lo más chiquito y un poco ampliándonos, porque no podemos entrar tampoco, y el programa, digamos, directamente en concepciones, digamos, que son un poco más complejas,
porque tenemos estudiantes que recién salen de la secundaria y por eso yo tengo que hablar de qué es el orden interno, de qué es el orden externo y empezar por el principio y de manera, digamos, que se entienda a alguien que está saliendo de la secundaria y que seguramente los que tienen otra trayectoria escolar, yo entiendo que quisieran hablar de otras cosas, pero el programa está, digamos, situado de esta forma, ¿sí? Porque ellos están en primer año y porque recién hay muchos que salen de la secundaria. Entonces, yo entiendo también que quisieran hablar de otros temas. Pero bueno, nos centremos en lo que dice el programa y a partir de eso vamos explayándonos hacia otros horizontes. Da la materia para que hablemos de un montón de cosas del orden internacional, ni les cuento de las relaciones entre países y mismo entre Argentina y otros países, pero tenemos que centrarnos en los conceptos básicos para que los compañeros entiendan también desde lo más chiquito y vamos hacia lo macro, desde lo micro hacia lo macro. ¿Sí? ¿Está? Por eso por ahí quiero primero dedicarme a los conceptos para que los entendamos, porque si no después cuando pasemos las otras unidades, vamos a tener que volver a revisar los conceptos si es que no han quedado claros. ¿Está bien? Perfecto, profe. Sí, y la mayoría son, por lo que vi ahí en el aula virtual, son alumnos que han salido de la secundaria. Sí, bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cuál sería el uso de la fuerza en cada uno de ellos? ¿Sí? Porque vamos a ver ahora que los órdenes se integran, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de las estructuras, ¿sí? De una comunidad interna, que es el Estado, y una comunidad internacional, ¿sí? En el primero hablamos de un orden de subordinación y en el segundo hablábamos de un orden de coordinación. ¿Cuál sería el uso de la fuerza en cada uno de estos? En el orden interno, ustedes van a encontrar ahí en la bibliografía que menciona un uso positivo, ¿sí? Que es la concentración monopólica de la fuerza y que tiene un uso legítimo, ¿sí? Y por otra parte tenemos un uso negativo, que también tiene el Estado, que sanciona, ¿sí? a los ilícitos, ¿sí? A los hechos ilícitos. El uso de la fuerza está monopolizado por el Estado, ¿sí? Y el Estado utiliza esta fuerza para garantizar la convivencia entre sus miembros. En la comunidad internacional esto no sucede, ya que el uso de la fuerza está descentralizada, ¿sí? Entre todos los estados, porque, como ya mencionábamos, son considerados estados soberanos con igualdad ante el derecho internacional. Bien, entonces, en lo que sigue, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de lo que el autor, que es Melo, plantea en el texto, ¿no? Que está referido a cuáles serían las alternativas de organización de la realidad política, ¿sí? Que existen en el plano internacional. Y acá Melo va a trabajar con un interrogante, o se va a hacer la siguiente pregunta, y se va a referir o se va a preguntar a lo siguiente: si en la comunidad internacional, y acá pensemos que estamos ante estados soberanos e iguales, si se podría plantear o se podía contar con un Estado mundial donde exista, ¿sí? La subordinación como la venimos viendo en el plano interno. O sea, nosotros podríamos pensar en la transformación progresiva de este orden de coordinación en el que nosotros estamos en el plano internacional a subordinación, donde existan gobernados o gobernantes en la órbita internacional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podríamos pasar del orden de coordinación al orden de subordinación entre estados? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? ¿Será posible? Después les voy a dar... Yo creo que no. Yo opino que no, porque por la divergencia, la desigualdad entre los países, y de hecho en la realidad me vuelvo a remitir al ejemplo que di, si hoy, digamos, en lo teórico una cosa y en la práctica no se respeta a un Estado soberano, creo que si se daría un Estado mundial, creo que sería peor la desigualdad o el sometimiento, ¿no? De algunos países. Bien. El autor lo que nos dice, o lo que nos da, es una respuesta negativa, ¿no? No se podría, el autor dice que no se podría. Y en torno a este interrogante que yo les acabo de traer, tiene razones, ¿sí? Que el autor da. La primera es que necesitaría contar
con un grado de solidaridad entre los estados, ¿sí? Para trabajar en torno a intereses vitales, ¿sí? Como el Estado Nacional. Eso, primera cosa. O sea, tendríamos que tener una solidaridad entre los estados. Difícil de pensar, ¿no? Y es difícil pensar en esta posibilidad, ¿no? Ya que todos los estados cuentan con sus intereses, ¿sí? Y actúan en consecuencia a sus propios intereses. Sus actos, los actos de los estados, de cada estado, va dirigido en la mayoría de las ocasiones al cumplimiento de los intereses que cada estado tiene. Eso por un lado. Y en segundo lugar, podríamos decir que su respuesta es negativa porque no podría, digamos, adaptarse un sistema de subordinación, ya que esto de alguna forma implica para los países de la comunidad resignar parte de su soberanía, ¿no? A tener que responder al gobierno supramundial, entonces perdería parte de su soberanía. Melo se había preguntado entonces si el orden internacional podría, ¿no es cierto?, en algún momento adquirir esto que tiene el orden interno de sujeción de mando o obediencia, y entonces concluye que no, ¿no? Por los motivos que recién expuse. Los estados no van a ceder soberanía para el funcionamiento de un gobierno mundial, ¿no? Es difícil pensar que esto se dé. Tampoco crear una idea universal de bien común, ¿no? Poniéndose de acuerdo en múltiples voluntades de los estados. Imagínense ponerse de acuerdo todos los estados para lograr un bien común. Es difícil pensar en eso, ¿no? Entonces, Melo hace... ¿Cómo? Mucho cortado. ¿Sabes que no sé si soy yo o se escucha cortado? No se escucha nada. No se escucha la compañera. Yo la escucho cortada, pero no. Le decía que atrás un montón de años. Sabes que no se te escucha bien. ¿Ahí me escuchan? A ver, intenta de nuevo. A ver, ¿ahí? ¿Ahí? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Le decía que en ese caso... Ay, no, tenemos problemas con tu audio. Profe, parece que no tiene. No tiene buen audio, me parece, o se escucha cortado, en realidad. Se corta. Bueno, escribilo en el chat, ¿sí? Después lo leemos. Bien, entonces, vamos a ver ahora lo que sigue, que son lo que el autor, digamos, concluye, es que vamos a ver las características de la realidad política, ¿no? Y el autor acaba de concluir que la realidad política es polifásica, ¿sí? Tiene un orden interno, ¿sí? Una estructura fija, ¿sí? Aunque se puedan producir relaciones dinámicas en el interior de esta estructura fija, y a su vez tiene una estructura plenaria que está vinculada con el sistema de comunidades que acabamos de ver. Melo va a sostener que tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, el hombre es un factor fundamental, ¿no? En el ámbito interno, con esta relación de subordinación, y en el ámbito internacional, porque se convierten los hombres en líderes políticos, ¿no? Que al final son hombres o mujeres, como cualquiera de nosotros, que son los que llevan la conducción de los estados, ¿no? Fíjese que nosotros hablamos de Estado en el orden interno y en su relación con los gobernantes y los gobernados. Y en el ámbito externo nos referimos a estados soberanos iguales, pero muy poco mencionamos al hombre, ¿sí? Y debemos destacar que el hombre, como actor político, es la figura que se encuentra detrás de la organización de estas estructuras y es el que acciona, ¿sí? El hombre es el que acciona. Entonces, realizando un análisis de la realidad política en cuanto a los planos de acción, podemos hablar de las características de la realidad política como objeto de estudio de la ciencia política. Y la primera característica es que la realidad política está dada por
una unidad organizacional, ¿sí? O sistema de organización que es resultante del poder y del derecho, ¿sí? Y que van a configurar un régimen político, ¿sí? Otra característica es la existencia, como ya lo mencionamos, de un plano interno y un plano internacional, que son cambiantes, que son variables, ¿sí? Conforme a las circunstancias de tiempo y de espacio. El sistema político se manifiesta en diversas formas según la época, ¿no? En la que estemos pensando, en una polis, en un imperio, en un estado, ¿sí? De igual manera, la comunidad internacional que nos toca hoy tiene una estructura, ¿sí? Pero que no es la misma, ¿sí? Que de hace 30 años o de hace un siglo. Es otra estructura totalmente diferente, va cambiando, va mutando. Entonces, para concluir, podemos decir que la realidad política es el resultado de la interacción entre el Estado, entre el poder, entre el derecho, entre la sociedad, ¿sí? Y la economía, ¿sí? Y esto puede traer aparejado dos consecuencias. La primera es que cualquier hecho puede traer consecuencias políticas, ¿sí? En la pandemia, un hecho sanitario pudo transformarse también en un hecho político, ¿sí? Que afectó la lucha de poder, ¿sí? Que hoy por hoy podemos ver entre los estados, ¿sí? Entre Estados Unidos y China, el rol de los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la manipulación de la que se habló cuando se dio la pandemia, ¿sí? China un poco queriendo tapar la pandemia, cómo este hecho tuvo efectos sanitarios globales, pero también efectos políticos, ¿no? Un fenómeno o un hecho de la realidad social puede convertirse sin dudas en un fenómeno político. La segunda consecuencia que Melo menciona es que las interacciones demuestran que la realidad es sistémica, ¿no? Es decir, que existen diferentes sistemas, como el sistema social, el sistema económico, ambiental, ¿sí? Que lo que hacen es intercambiar entre ellos objetivos y valores. Para finalizar, bueno, la política se diferencia de lo político. Melo sostiene que la política es una actividad, ¿sí? Que es circunstancial, que es causal, ¿sí? Y que puede ser variable y que puede o que va a servir a su estructura y también a su organización. Bien, hasta acá la primera parte de la unidad número 2, ¿sí? La clase que viene vamos a trabajar sobre la segunda parte de la unidad número 2, pero ya van a tener subido para la próxima clase del programa. Si quieren, les subo ahora el del 2025, varía muy poco, pero está para revisión de la coordinación, así que eso lo puedo subir igual al 2025 y el 2026 ya va a estar para la clase que viene, ya va a estar subido. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Por favor, son las 9:50. ¿Me dejan la asistencia, por favor? Ahora, a partir de las 9:50, vamos a tomar la asistencia. Nombre, apellido y DNI o número de matrícula. Chicos, ¿cómo están tomando asistencia en las otras cátedras? Alguien que me cuente. Por el nombre, apellido también. ¿Pero en cualquier momento les toman asistencia o al final de la clase? Yo me olvidé, la verdad, siempre tomo al medio de la clase y me olvidé. Pero bueno, recuerden que la asistencia es importante para la promoción y para la regularidad también. Yo ya lo puse hace rato. Póngalo de nuevo porque va a contar desde ahora. Por favor. Generalmente siempre lo ponemos al principio cuando iniciamos la clase. Ah, bueno. Sí, también podríamos hacerlo al principio. Lo que pasa es que a veces se pone al final o al medio para asegurar que ustedes estén escuchando la clase y que no se pongan ahí y no escuchan la clase. Entonces, por eso en cualquier momento ponemos la asistencia, pero lo podemos poner al principio, no hay problema. Obligatorio. Debería ser.